Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Qué bueno es nuestro Dios, queridos hermanos, ¿verdad que sí? Amén. El Señor sabe lo que hace y nuestra mirada, nuestra centralidad debe ser en Él. Él es el protagonista. Él no hace nada por maldad ni por gozo en nuestro dolor. Él tiene su santidad, que es nuestra garantía. Y el Señor sabe lo que permite en nuestras vidas. Él es quien nos sostiene, Él nos sostendrá. Nosotros cantamos hoy sobre Él, acerca de Él. Y qué bonito, qué simbólico que podamos retomar el reunirnos físicamente como familia, precisamente para celebrarlo a Él. Si bien lo adoramos cada vez que nos reunimos en la adoración, en oración, en la palabra, hoy también queremos hacer memoria de Él. Y básicamente lo que traemos para compartir hoy es una reflexión sobre la cena del Señor. Y para eso vamos a estarnos auxiliando principalmente del texto de 1 Corintios capítulo 11, y vamos a estar ahí entre los versículos 17 al 34, yendo detrás en cuando sea necesario, principalmente a el Evangelio de Juan, capítulo 6. Cuando nos llega a la mente lo que es esto de la cena del Señor, dependiendo cuál sea nuestra procedencia, pueden venir diferentes nombres. A veces se habla de lo que es el partir el pan y beber el vino, también la Santa Comunión. Hay un nombre que no usamos mucho por el trasfondo católico y romano, que es Eucaristía, pero la palabra lo que significa es como buena acción de gracias, todos juntos. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo aquí, de una manera u otra, dándole gracias al Señor sin importar las circunstancias. Así que si pudiéramos resumir el sentido de esto que vamos a celebrar hoy, es un memorial del nuevo pacto en la muerte de Cristo, con una gran expectativa y gozo por su inminente regreso. O sea que lo que vamos a estar haciendo hoy en un formato diferente es yendo sobre algunas pinceladas de las implicaciones de esta celebración. Primero veamos el contexto. Esto se celebra para nosotros los cristianos en el contexto de la Pascua judía. Los judíos tenían milenios celebrando ese rescate que hizo Dios de su pueblo, de la esclavitud. Y básicamente Jesucristo, que observó a perfección toda la ley, incluyendo la ley ceremonial, está celebrando junto con sus discípulos la Pascua judía. Y básicamente Él establece una nueva Pascua para nosotros. Es en la última cena donde Él le da un nuevo sentido a esa Pascua, o como dice en inglés, the Passover, donde se celebra el paso de Dios por encima del pueblo sin castigarle por razón de un sacrificio perfecto. Aquí se inaugura entonces un nuevo pacto, estableciendo una nueva ordenanza junto con el bautismo. Esas serían las dos ordenanzas principales para nosotros los creyentes. La Pascua judía, decíamos que es una celebración en la que Dios estaba separando a su pueblo de la plaga de la muerte física y liberándolos de la esclavitud en que vivían en Egipto. Todo esto en virtud de un sacrificio sustituto. La muerte pasaría de largo sobre las casas en las que el madero de la puerta de las casas de los judíos estuviese rociado con la sangre de un cordero sin mancha, sin defecto. Todo eso es una simbología de ese sacrificio perfecto que vendría en Jesucristo. Entonces aquí Jesucristo en la última cena está tomando dos símbolos, el pan y el vino de esa celebración judía, y le está dando un nuevo significado.
Entonces la cena del Señor o la Santa Comunión es una ordenanza como una forma de recordar el sacrificio en nuestro lugar, que nos salva de la muerte espiritual y nos libera de la esclavitud de tener que vivir necesariamente para mí mismo, siendo yo el centro. Me libera del pecado, me libera de Satanás. Entonces sigue siendo ciertamente una Pascua, pero con un nuevo significado. Y fíjense el énfasis que usa nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer para ustedes Lucas capítulo 22, desde el versículo 15. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, en la última cena, Cristo está modelándole tantas cosas a sus discípulos. Incluso es en esa Santa Cena que Él le modela cuál es la verdadera servidumbre y el perdón al lavarle los pies a sus discípulos. Y recordándole que la mejor posición de distinción es la de mayor servicio, de humillación voluntaria, tratando al otro como más honroso que yo mismo, por razón de la gloria de Dios. Es en esa misma cena que Él hace esto. La Pascua de los judíos era una celebración en familia y a veces se invitaba a alguien de afuera, pero aquí Jesús cambia la cosa y la expande, porque quienes son invitados son sus seguidores, sus amigos, su nueva familia, tal y como somos nosotros ahora en este momento. Entonces, lo que estaba haciendo aquí es el cumplimiento que desde el Antiguo Testamento se había ofrecido en Jeremías. En Jeremías 31:33 dice Jehová, daré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán pueblo. Lo que Dios está instituyendo en Jesucristo es un milagro, que nosotros voluntariamente tendríamos la ley atesorada en nuestro corazón. Quisiéramos entonces seguir a Cristo por agradecimiento, no por obligación. Aquí entonces vemos que hay un lenguaje y unos elementos. Y acerca del pan sin levadura y la copa, Jesús en esta Santa Cena, en esta última cena, está haciendo eco de lo que Él había dicho tiempo atrás, tras haber alimentado a los 5,000. La gente se amontonaba siguiendo a Jesús por una conveniencia física. Ellos querían el alimento físico y por eso le buscaban. Pero Jesucristo le dice, si me pueden acompañar al capítulo 6 y irlo viendo aquí, si vemos en el versículo 35, desde el versículo 25 y todo básicamente hasta el versículo 59, está todo esto aquí bien explicado. Vamos a ver algunas puntualizaciones. Versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y otra vez, más adelante, si pueden ir conmigo al versículo 51, Él le dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De nuevo, más adelante, versículo 54. Y hasta el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene
vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La salvación viene a través de Cristo y el sacrificio de su cuerpo físico en la cruz. Jesucristo está utilizando aquí un lenguaje espiritual. De la misma manera que él había dicho en otras ocasiones, yo soy la puerta en Juan 17, yo soy la luz en Juan 8:12, yo soy el camino, en otro lugar yo soy la vid. De modo que el pan que está hablando aquí nunca es su cuerpo en sí mismo y el vino nunca es su sangre en sí mismo. Son dos elementos que sirven para ilustrarnos una realidad espiritual. Lo que está diciendo aquí Jesucristo en Juan 6 es creerme a mí, consumirme a mí por completo es tu verdadera comida y tu verdadera bebida. Creer lo que implica mi nombre. Todo cambia cuando traemos a escena a Jesucristo. Jesucristo tiene una implicación, que Dios tuvo que venir y vivir la vida que tú y yo necesitamos vivir. Y solamente Dios, haciéndose hombre, sumándose a la naturaleza del hombre, podía pagar el castigo que tú y yo merecemos ante un Dios santo. Creer, confiar en que Él lo hizo perfectamente es nuestro alimento verdadero, espiritualmente. Entonces, nosotros vemos que además debemos saber que en la mente judía la ley significaba un alimento también. En Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesucristo utilizó esta misma palabra para enfrentar la tentación de Satanás. Nuestra necesidad mayor no es la necesidad de pan ni de bebida física. Nuestra mayor necesidad es la de tener la fe completa, la confianza en Jesucristo. Entonces, fíjense que se tratan de dos elementos básicos. Casi en cualquier cultura tenemos el pan y en casi cualquier celebración hay algo que implica gozo. En la cultura judía, el jugo de uvas indicaba celebración, alegría, gozo. Eso tenemos aquí también. No lleva una fórmula especial, aunque reconociendo históricamente el pan de la Pascua judía era un pan preparado especialmente sin levadura, demostrando la urgencia que tuvieron ellos que tener para salir corriendo de Egipto. ¿Okay? Pero básicamente nada diferente a eso. Y lo que utilizamos aquí es jugo de uva, ni siquiera utilizamos vino. No necesitamos restringir a nadie porque no pueda consumir alcohol o lo que sea, pero debemos simbolizar que esto no es simplemente beberse un vaso de agua. Cuando en mi casa tenemos una celebración, bueno, pues compramos algo especial, algún jugo se prepara. Aquí en este caso nosotros compartimos el jugo de la uva. ¿Quiénes deben participar? Obviamente aquellos que hayan comido por completo a Cristo, aquellos que sean genuinamente creyentes y que lo hayan demostrado haciéndose bautizar en nombre de Jesucristo para dar un testimonio público de eso. Entonces no es para todo el mundo, pero la invitación está para todo el mundo. Nosotros anhelamos que venga todo el mundo, arrepentimiento y fe, porque es la vida verdadera, la vida en su nombre. Así que repasando, nosotros vimos que hay dos únicas ordenanzas, es la cena del Señor, está el bautismo también. Básicamente es una obligación, eso es lo que quiere decir ordenanza, no es una opción. Yo conozco algunas familias que dicen, bueno, en mi casa no celebramos los cumpleaños, o eso del Día de las Madres, en realidad, Día de las Madres todos los días. Bueno, nosotros como cristianos,
no es una opción, es una obligación celebrar a Cristo. Es base del agradecimiento con el que vemos su obra en nuestro lugar. ¿Sí? Entonces es un privilegio que no todos tienen. Veamos rápidamente lo que no es esta celebración. Este no es un medio para recibir gracia, como de que si no puedes tenerla, pues ya estás cojo en la vida espiritual. Recordemos que el ABC, el comienzo, el fin, hasta la Z, el todo de nuestra vida cristiana es reflexionar en su obra en la cruz. Ahí está la gracia que nosotros tenemos. Claro, hay otros medios que podemos revivir esa gracia, pero la cena del Señor, ese alimento físico con que representamos algo espiritual, no estamos sujetos a comerlo o no para tener la gracia de Dios. Básicamente le preguntaron en Juan 6, déjeme ver si acuerdo rápidamente el versículo 28, le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es el creer la obra. Si por alguna razón no podemos darnos el lujo de celebrar junto con el pan y el vino, es el creer la obra que se necesita de nosotros. Ese es nuestro alimento espiritual. Tampoco es la renovación del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. ¿Okay? Nosotros no podemos confundir el memoriar, conmemorar, con una renovación del sacrificio. Jesucristo hizo un sacrificio perfecto. Por eso Él pudo declarar en la cruz: todo está consumado. Perfecto, todo pagado. Ahora, esta celebración lleva algunos elementos. Vamos a ver que como primera cosa, y aquí estoy tomando algunas notas del pastor Eduardo Saladín que fueron de mucho provecho para mí, implica un autoexamen de mi santidad personal. Pasemos ahora a 1 Corintios capítulo 11 y veamos en el versículo 28, donde dice, 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Quiere decir esto que nosotros necesitamos venir no a la carrera, no como algo automático. Debemos tomar un momento, y hasta en este instante puede ser, para hacer una reflexión. La recomendación sería que nos pasáramos los días antes de venir aquí, pensando cómo hemos estado nosotros, cómo está mi vida de santidad, cómo está mi vida en la palabra, cómo está mi dependencia del Espíritu, cómo estoy yo viviendo. ¿Acaso estoy viviendo en continuo arrepentimiento y solo confianza en Jesucristo y en su Espíritu? ¿O estoy confiando en mis buenas obras? Tenemos que hacer un stop, una parada, y pensar si estoy viviendo con orgullo. La verdad es que sea cual sea el resultado de esta evaluación, al final la conclusión siempre va a ser positiva para todo creyente. Jesucristo pagó perfectamente por ese pecado que tú identifiques ahí. Y eso es una razón adicional de gozo. Nosotros no tenemos que venir llenos de culpa ni de vergüenza. Nosotros venimos llenos de gozo a celebrar, porque ya Él pagó perfectamente. Gloria a Dios por eso. Otro elemento entonces que va a ser necesario va a ser la confesión. Y por confesión lo que significa esta palabra es pensar lo mismo que piensa Dios de cómo yo estoy andando enfrente de Él. No minimizar las cosas, no ponerla en el estándar del mundo. Bueno, esas son unas mentiras piadosas. Bueno, yo al menos no soy como aquella persona o como el otro. No. Cada pecado obvio, robar, adulterio, cualquiera que fuera, o esos pecados ocultos, privados del orgullo, de la murmuración, de la amargura, son pecados que ofenden a nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer una parada una vez más y admitir
que sí, que esto ofende a Dios, que esto merecía también el infierno. Y vamos llenándonos de un gozo gradualmente, viendo qué tan grande fue el pago de Dios en la cruz. Recordemos 1 de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Contrastemos eso con Proverbios 28:13 que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia es algo bueno que no merecemos, que Dios nos da, nos retiene el castigo que merecemos. Todo esto nos lleva en creciendo a nosotros llenarnos de más y más gozo. Esta es una celebración, reflexionando todo esto. Lo siguiente que debemos reflexionar es, ya vimos que reflexionamos sobre nuestra santidad, confesamos ante Dios, ahora reflexionamos la realidad de mi unión con Cristo. Que esto es solo para los íntimos en el Señor, que fue un regalo de Dios el que yo pudiera creer, que no dependió de mi inteligencia, ni de la familia en la que yo me crié. Yo vivía opuesto a Dios, enemigo de Él, y en ese momento Él me rescató. Entonces recordemos esa unión con Cristo. Y si tú me estás escuchando aquí y no sabes que no estás unido a Cristo, que no te has arrepentido y no has confiado solo en Él, este es el momento de salvación. Este es el momento de gozo. Arrepiéntete ya. Arrepiéntete ahora. Estos tiempos de pandemia lo que hacen es que exaltan la obra de Cristo, su provisión perfecta. Fíjense que entre la salvación y nosotros solamente está nuestro orgullo. Dicen que en el infierno es una cárcel donde el seguro está puesto desde adentro. Arrepiéntete ahora. Yo te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Como de parte de Dios, arrepiéntete ahora. Ven a Cristo, celebra con nosotros. La siguiente cosa que nosotros debemos reflexionar es que este momento es un reto para evaluar nuestra unión como iglesia. En virtud de tu unión con Cristo y de la unión de cada hermano tuyo con Cristo, todos somos un cuerpo. Solo hay una cabeza. No somos diferentes. Y sin embargo debemos admitir con mucha tristeza que nuestra tendencia es a crear divisiones, a hacer distinciones, incluso por buenas razones. Hubo un movimiento ahí que se llama Igle Crecimiento, que dijeron, bueno, lo que debe funcionar mejor es que pongamos los jóvenes con los jóvenes, los viejos con los viejos, los diferentes intereses con los diferentes intereses. Eso viene del infierno, de Satanás. Nosotros somos una sola iglesia, todos juntos. No hay distinción entre nosotros. Y fíjense cómo la Biblia es ciertamente la palabra de Dios, que queda evidenciada una amonestación que hace Pablo a la iglesia en Corinto. Acompáñenme en el capítulo 11, desde el versículo 17, para que tengan un poco del sabor de lo que estaba pasando allí. Dice, leo para ustedes, pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Aquí hay todo un menú de situaciones. Había diferencia entre el que tenía dinero y que no. El que tenía una ventaja, que podía darse un banquete, se apresuraba y comía. Llegaban a este punto hasta de embriagarse. Había acepción de personas aquí también.
Y fíjense que Dios lo usa todo para su gloria. Dice que son horribles las divisiones, las disensiones, pero que Dios, incluso eso en su soberanía, lo está usando para poner de manifiesto los que son aprobados. Cuando nosotros somos los que empujamos las divisiones, incluso persiguiendo cosas buenas, que crezca la iglesia, vamos a poner los jóvenes con los jóvenes, los ricos con los ricos, para que no se sientan mal los pobres. Estamos demostrando que no hemos entendido lo poco merecedores que éramos de este sacrificio, y sin embargo Cristo nos salvó. Entonces hay toda una gama aquí de distinción que podemos ver. No hay diferencia entre nosotros, somos todos un mismo cuerpo. Nadie puede decir que es más cuerpo porque es mano o porque es pie. Eso no tiene ningún sentido. No hay distinción. Aquí estamos todos unidos. Fíjense que nuestra vinculación con el Padre es de hijos adoptivos. El hijo adoptivo tiene todas las razones para ser un hijo agradecido. Porque el ser hijo en la sangre sale automático. Hay que aceptarme y quererme obligado. Pero no fue por nuestros méritos que Cristo nos sumó a la familia de la fe. Y en 1 Corintios 10:17, Pablo lo viene recalcando. Dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Más adelante en 1 Corintios 12:12 dice lo mismo. Está diciendo cómo somos cada uno miembro de un mismo cuerpo. Así que esta celebración debe darse sin excluir a nadie. Básicamente, rehusarse a compartir con otro, que no esperar al otro para comer, cuando el pobre es humillado, en el versículo 22 lo veíamos, cuando el egoísmo es promovido. Saltemos un poco al versículo 33, dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Qué implica esto? Que no se estaban esperando unos al otro. Qué bendición retomar cada vez que podamos reunirnos el verdadero significado de nuestra celebración como iglesia. Así que nosotros no comemos como reyes por un lado y siervos por otro, sino como consiervos del Señor, unos con otros. Tampoco podemos venir aquí con amargura, negándole el perdón a alguno de los hermanos, porque al hacerlo estamos desestimando la obra de Cristo que pagó el infierno de ese hermano también, perfectamente en la cruz. ¿Por qué tengo yo que retenerle el perdón entonces? ¿O será que he olvidado el pago de Cristo por mi salvación? Son cosas sin sentido, pero nos salen natural. Gloria a Dios por esta evidencia que nos deja aquí nuestro hermano Pablo. El mejor ejemplo nos lo dan nuestros primeros hermanos en Hechos 2:46, leo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Solamente un corazón sencillo puede ver al otro como su igual, no importa de qué país viene, no importa su condición social. Y eso es un regalo de Dios, es un milagro. Así que nada de estar separado, nada de tácticas humanas. Nos soportamos con amor unos al otro. Él hizo de dos pueblos uno. Somos todos hijos de Dios. Efesios 2, desde el versículo 13. Leo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu el Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bendición escuchar esto. No hay distinción entre nosotros. Uno de los últimos elementos que vemos aquí, dijimos que debemos hacer una evaluación de nuestra santidad personal. Debemos confesar, debemos recordar nuestra unión con Cristo, debemos recordar nuestra unión con los demás. Ahora nosotros debemos recordar que lo hacemos comiendo y bebiendo. Vamos a tomar estos elementos en un momento. El pan está aquí arriba y el jugo de la uva. Y básicamente lo hacemos mientras trituramos el pan y bebemos el vino. Esto es creer en Cristo por completo. Se hace parte integral mía, lo consumimos. Reconocemos que fue una obra perfecta de Cristo por nosotros. Así que entendamos que eso significa nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Consumiendo su carne y bebiendo su sangre. Su cuerpo fue roto en su muerte y su sangre fue derramada para proveer nuestra salvación. Esto no implica algo místico o mágico, como compartí un material mi querido pastor Eric. Esto básicamente no es la carne ni la sangre, ni se transforma en ello. Es un elemento que nos ayuda a recordar el sacrificio de Dios. No es alimento físico, ni siquiera alimento espiritual el elemento. Si fuera así, deberíamos hacerlo a diario, pero no lo es. Eso nos daría una tentación de adorar a la creación y no al Creador, el cual es bendito por los siglos. El punto de vista de Jesús era una analogía que tiene un significado espiritual más que literal. Así como comer y beber son necesarios para la vida física, también lo es la creencia en su muerte sacrificial en la cruz, necesaria para la vida eterna. Comer su carne y beber su sangre simbolizan metafóricamente la necesidad de aceptar la obra de Jesús en la cruz. No hay otra forma. Tu buen comportamiento no lo hace, tu buena familia no lo hace. Es aceptar que Cristo fue necesario para ti. La otra cosa que necesitamos es recordar que esto lo hacemos en memoria de Jesús. En Lucas 22 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lo que significa eso es que ponemos la mente intencionalmente en esta reflexión. Esto no es una comida más. No vamos a una comelona más. Por eso incluso sugiere, vengan comidos. ¿Acaso no tienen comida en su casa? En el versículo 34. Tampoco es una rutina para que se convierta en un ritual. No sé si a ustedes les pasa, pero muchos de nosotros necesitamos un ritual diario, un ritual. Por ejemplo, yo para irme a dormir tengo que hacer cosas específicas, ¿verdad? Lo hago automático, no lo pienso. Eso nunca se haga con la cena del Señor. Eso es parte de consumirla indignamente. Y en nosotros los creyentes puede llevar castigo, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Así que no lo hagamos así, indignamente. No lo hagamos sin reverencia, sin solemnidad, como si se tratara de simplemente comerme algo en la calle. Tengo que involucrar el corazón, es decir, la mente, mis emociones, mi voluntad, mis decisiones, mis anhelos. Resuena Mateo 15:8 cuando dijo Jesucristo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No lo hagamos así.
hagámoslo con todo nuestro ser. No estar consciente del significado es no hacerlo en memoria de Él, en la cruz, en sus padecimientos por mi culpa, en recibir el infierno que me tocaba a mí, la separación de su Padre que lo ha amado perfectamente, rechazándolo en la cruz por tomar mi lugar. Voy a leer para ustedes Isaías, capítulo 53, del 4 al 7, y toma este momento y reflexiona, si no lo has hecho hasta ahora, en lo que significa la muerte de Jesús en tu lugar. Leo desde el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Creador nuestro, Dios del universo, siendo sacrificado por aquellas mismas criaturas que Él le sostenía su corazón. Reflexionemos en su muerte, pero reflexionemos en su triunfo en la resurrección. Eso es parte también, que Dios le subió a su diestra para reinar con Él. Finalmente, reflexionemos ahora que esta cena es una proclamación, un anuncio, una buena noticia. Versículo 26, 1 Corintios capítulo 11, 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto tiene un propósito memorial, conmemorativo. ¿Qué se conmemora? ¿Qué es eso que estamos pensando? Su muerte y sus implicaciones. Que si Él no muere, nosotros estuviéramos en la peor posición, porque nadie ha pagado perfectamente por nosotros. Pero también, ¿qué? Dice, hasta que Él vuelva. Ya sea que llegue mientras estemos vivos o que nos encuentre la muerte física, Él vuelve. No estamos esperando o conmemorando a un muerto. Los muertos nos esperan. Estamos esperando a un vivo. Dice, hasta que Él vuelva. Él triunfó. Él resucitó. Él es el primogénito. Él se nos fue adelante en la resurrección. Hacia allá vamos todos. Las penurias de este mundo, las pandemias, los engaños, todo esto tiene un fin, se acaba. Nuestro Dios vuelve, vencedor. Bendito seas, Señor. Lo celebramos porque Él resucitó. La historia no acabó con la muerte. Esperamos con ansiedad compartir la copa de celebración con Cristo en el cielo. Si no regresada, para nada murió. Yo me burlaba cuando veía letreros evangélicos que decía, Cristo viene ya. Decía, pero ¿cuándo es que viene? Porque se tarda, creo yo, ¿verdad? ¿Será que no viene nunca? Van 2000 años, 2020 años. Wow, qué testimonio. Segunda de Pedro, capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si seguimos leyendo, dice que el día del Señor llegará de repente y todo será deshecho. ¿De qué sirve la casa? ¿De qué sirve todo esto? ¿No deberíamos vivir santa y piadosamente? ¿Verdad? Así que esta es una celebración. No venimos como cualquier celebración. No es opcional. Es un anuncio. El mundo no está viendo. ¿Qué estamos haciendo? Levanta tu cabeza. Ponte de celebración. Acompáñame a celebrar. Este es un momento de gozo.
Que los otros se llenen de ese gozo. No nos abate lo que vemos ahí que está pasando con la humanidad, porque Dios tiene un propósito en ello. Y lo más importante no es la salud, no es la vida física, es pasarse una eternidad separado de Dios. Lo más importante es pasarse una eternidad celebrando con Dios. Así que acompáñenme a orar antes de que partamos juntos en celebración el pan y el jugo de la uva. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has congregado aquí, Señor. Tú lo has puesto todo, tú pusiste el sacrificio, pusiste tu cuerpo, pusiste tu sangre, pusiste en nosotros el interés de arrepentirnos, Señor. Tú lo has hecho todo. ¿Cómo no celebrarte, Señor? Ayúdanos a impregnarnos unos a otros de ese anhelo, a atesorar esta bendición de que podemos estar aquí. Señor, está con aquellos hermanos que no han podido venir por prudencia, porque es lo más sabio. Ayúdanos a compartir con ellos, Señor, esto también. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de celebrarte juntos. Que no la amenicemos, que podamos reflexionar en nuestra santidad cada día por agradecimiento a ti. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Y vamos ahora todos a celebrar juntos. Recuerden, yo no quiero que fabriquemos una sonrisa, queremos que reflexionando en nuestro gozo, celebremos juntos. Y voy a estar utilizando los versículos del 23 al 26 en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. Todos con nuestro elemento en mano. Esto es muy moderno para mí. Así es. Ok, arriba está el pan. Y que tenga ese nuevo significado fresco mientras lo compartimos. Escuchemos lo que repasa nuestro hermano Pablo luego de amonestar a la iglesia. Cómo repasa, qué fue lo que él recibió. Y recibirámoslos así nosotros también. Dice, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Querido hermano, querida hermana, en memoria de nuestro Salvador Jesucristo, comamos el pan. Continúa diciendo, versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis el pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos el jugo de la uva, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos celebrar aquí, en el aquí y ahora, eso que será una celebración eterna contigo, Señor, en el cielo. Gracias, Padre, por la nueva vida que no merecíamos. Gracias por ponerlo todo. Gracias por mis queridos hermanos. Gracias por cómo tú llevas nuestra historia, Señor, para ti y para tu gloria. Ayúdanos a impulsarnos esta semana, este mes, hasta que volvamos a celebrarte la próxima vez, Señor, viviendo para tu gloria y contagiando a todos de este gozo y esta celebración. En tu nombre oramos. Amén.